Ramón Mejía Pichilillo. Todos estos nombres que he mencionado tienen en común que habían sido de los fundadores del Movimiento Popular Dominicano en febrero de ese mismo año, 1956. ¿Y por qué, estando con Trujillo en la mira y con combatir la dictadura de Trujillo en la mira, se integran al movimiento 26 de julio y al ejército rebelde? Porque llegaron a la conclusión de que para acabar con Trujillo, primero, el camino más expedito era acabar con Batista. Y las acciones del alzamiento de Santiago de Cuba demostraron que el camino de la expedición, si no estaba acompañado de un fuerte movimiento de resistencia interna, no tenía posibilidades de éxito. En Cuba, en el momento del triunfo de la revolución, había 3 ejércitos antibatistianos. Nada más no era el ejército rebelde, que era el ejército del movimiento 26 de julio. Había otros 2 ejércitos. Y por lo menos en 2 de ellos habían dominicanos. Por ejemplo, vinculado al directorio revolucionario, directorio estudiantil revolucionario, impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU de La Habana, estaba la figura pionera en la fundación del MPD, Pablo Antonio Martínez, vinculado estrechamente a Echeverría, que era el líder de la FEU y cofundador del directorio estudiantil. El directorio estudiantil era el brazo armado de la Federación de Estudiantes Universitarios. Al momento de la revolución, de los fundadores del MPD, ya teníamos en Cuba 2 muertes. Una de ellas, la de Pablo Antonio Martínez. Y la segunda, un caso todavía que requiere todavía muchas investigaciones. Es el de un hombre que prácticamente no se menciona en la República Dominicana. El caso de Víctor Orsatelli Paz. Fueron caminos polares. Porque mientras Pablo Antonio Molina es raptado por las fuerzas conjuntas de Batista, Pablo Antonio Martínez, perdón, por las fuerzas conjuntas de Batista y del líder de los grupos de acción Renstería, bajo la dirección de Rolando Masferrer, desaparece producto del secuestro de estas fuerzas. En cambio, Víctor Orsatelli Paz, después de haber sido compañero de lucha de Mauricio Báez en la huelga del Este en el 46, lo vemos en Cuba colaborando con la dictadura de Batista a través de Rolando Masferrer, participando en acciones, y es capturado, juzgado y ajusticiado, fusilado en la Sierra Madre. Cuando conocí el caso, tuve la idea de que el MPD había sido infiltrado desde el principio. Pero el caso se tornó misterioso cuando descubro los archivos cubanos documentación que relata que había sido herido en un enfrentamiento con policías de la policía de Batista, y que encuentra la policía cubana documentos donde él se proclama como líder de un ejército de liberación dominicana. Mucha de esta documentación todavía, como digo, hay que seguir rastreando y buscando explicaciones para ver qué pasó en un personaje como este, que pasa de una posición como la que dije, compañero de Mauricio Báez, a ese otro extremo. Al momento de redactar el libro y en el momento que estamos esta noche,
tenemos la dicha de que 3 de los fundadores del MPD en el 56 aún están vivos. Y fueron mi primera fuente. Aquí está Francisco Ramos Peguero, Chino. Ponte de pie, Chino. Que como fuente me sirvió de mucho para reconstruir los hechos del alzamiento de Santiago de Cuba, que generó la causa 67. La causa 67 se le llamó, es el nombre que tomó en la justicia cubana, el enjuiciamiento a que fueron sometidos los participantes del alzamiento de Santiago de Cuba, capturados por la policía batistiana, más los participantes, los expedicionarios que capturó también el ejército y la policía cubana cuando el yate llegó a las costas cubanas. Batista se da cuenta que ambos grupos son parte de un mismo movimiento, son parte de un mismo complot, y los agrupan todos como en la causa 67. Como estrategia del M26, el movimiento 26 de julio, todos en la justicia proclaman que el único responsable de todos esos movimientos y de la prisión de ellos se llamaba Fidel Castro. Una estrategia muy inteligente, porque echándole la culpa a uno solo, el resto podía quedar libre y continuar la lucha afuera, que es lo que pretendía. No se logró que todos salieran de la prisión, pero la gran mayoría salió, entre ellos Andrés Ramos Peguero. Sin embargo, no corrió la misma suerte Chino Ramos Peguero, que se fue por 2 años, como dije, más de 2 años, a la prisión en Isla de Pinos. El magistrado que encabezó la causa 67 se llamaba Manuel Urrutia Lleó. Y ocurre y viene a ser que después de la sentencia tiene que salir de Cuba, se va al exilio, y en víspera del triunfo de la revolución el M26 lo designa presidente de la nueva República Cuba Libre en el exilio, presidente en el exilio. Él estaba en Venezuela y llega a Cuba en víspera del triunfo de la revolución. Pero ¿cómo llega? Llega en un avión preparado por los exiliados dominicanos en Caracas, y en ese avión hay un cargamento de armas para el ejército rebelde en Sierra Maestra, hay dinero recaudado por los exiliados dominicanos en Caracas. El avión lo encabeza, quien encabeza esa misión es Enrique Jiménez Moya, y el principal objetivo de ese vuelo era llevar a Cuba al presidente Manuel Urrutia Lleó, es decir, de Enrique Jiménez Moya, es quien lleva a Cuba al presidente designado por el movimiento 26 de julio. Todos estos hechos explican la participación dominicana en el movimiento 26 de julio y en el ejército rebelde. Pero aún hay más, porque mientras algunos están en la montaña, Pichirilo está en México entrenándose con los expedicionarios, regresa con la expedición. En La Habana está uno de los fundadores del MPD tan importante, que es en su casa donde nace el MPD el 20 de febrero de 1956. Me refiero al periodista Julio César Martínez, quien también sugiere el nombre de Movimiento Popular Dominicano, inspirado en una organización que había fundado otro de los líderes del exilio dominicano, víctima también de las dos dictaduras, la de la Pinta y la de Trujillo, que fue Pipí Hernández Santana. Había fundado la Organización Independiente Popular Dominicana. Con ese antecedente se forma el MPD, reivindicando parcialmente ese nombre.
Pero ¿qué ocurre? Pipí Hernández Santana, precisamente, cae Yo estoy grabando, si me asesinado permite. en el 55, un año antes, o sea, meses antes realmente, de la fundación del MPD. ¿Y quiénes descubren a los asesinos de Pipí Hernández Santana? Los miembros y dirigentes del MPD en La Habana, comenzando por Pichirilo, que fue el primero que dio las pistas para caer tras ellos hasta ajusticiados. Fueron enjuiciados y fueron condenados. Esos expedientes tenemos que rescatarlos y explicar. Cuando se produce el encuentro en el cuartel de Santiago de Cuba, perdón, de Marianao, en La Habana, ¿cuál es la situación del MPD? El MPD tiene 3 de sus fundadores en Venezuela. Allá está Esperanza Font, la única mujer fundadora del MPD. Está José Moscoso y está Julio César Martínez, que había tenido que salir de Cuba en 1958 de manera acelerada al exilio, en este caso a Costa Rica, porque ese año se produjo el secuestro y asesinato de la principal figura de la fundación del MPD, Pablo Antonio Martínez. Y como eran compañeros íntimos en las actividades del MPD, pero también en las actividades de propaganda, de la propaganda clandestina del M26 y del Directorio Revolucionario y de la FEU, también era perseguido y para salvarse tuvo que huir. Ambos fueron de las principales figuras en 2 medios de comunicación importantes de la resistencia. Julio César Martínez fue de los fundadores del periódico El Alnabonazo, luego Liberación, finalmente el diario Revolución, del movimiento 26 de julio. El periódico Revolución es el que da origen a Granma, el periódico oficial. Y es importante que se sepa que su función fue tan importante que se le propuso ser director del periódico, pero estaba en Venezuela. Julio César Martínez, al momento de salir al exilio después de la muerte de Pablo Antonio Martínez, el M26 lo designa delegado en Costa Rica y es uno de los responsables de la recolección de armas, y se consigue un cargamento que el mismo testimonio de Julio César Martínez indicaba que tenía 10 toneladas de armas y municiones dirigidas al ejército rebelde en Sierra Leona. Y es uno de los que encabeza la misión. Ese es un cargamento que llega, muy conocido en Cuba, que llega a Nuevitas, la comunidad de la montaña. Cargamento que fue clave en la ofensiva final del ejército